Vamos a dar comienzo hasta este nuevo taller. Mi nombre es Luciano Piloni, voy a ser el moderador del taller. Antes para comentarles, como todos sabrán, tienen la parte de asistentes para luego poder contactarse con los oradores. Y en la parte de hall central también tienen distintas actividades para ir revisando el congreso. Este taller ahora que nos convoca con el título de Alimentos Seguros en el contexto global de pandemia, vamos a tener a Eduardo Serantes y a Sabine Papendick. Bueno, Eduardo es ingeniero agrónomo, miembro del Comité de Gestión GPS, que es el Grupo de Países Productores del Sur, y coordinador del Foro Institucional de GPS Argentina. Es actual director de Casenave y Asociados S.A. y Gensus S.A. Fue director de empresas del sector agroindustrial como Patagonia Bioenergía S.A., Quickfood S.A., Agrositio S.A., Casenave Fisiaria S.A., entre otras. Es administrador y consultor de empresas agroindustriales, presidente del Comité de Justicia y Paz del Episcopado Argentino y director de la Comisión Nacional de Cáritas Argentina. Y bueno, Sabine Papendick es politóloga con especialización en relaciones internacionales, es magíster en relaciones y negociación internacional y socia gerente de Estrateco. Los dejo con ellos para que puedan dar contarnos el taller. Adelante. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a Alejandro Petec, querido amigo, y a todo el equipo de APRESID por este congreso. La verdad que el esfuerzo que han hecho para hacerlo virtual, acostumbrados a los congresos que hemos encontrado siempre en Rosario, es una maravilla, así que felicito el esfuerzo y haber llegado al último día también. Lo que les vamos a comentar, yo voy a hacer una introducción ahora, es qué desafíos nos trajo el COVID a 19 a toda la producción de alimentos. Como todos lo tienen bien presente, cuando empezó el tema de la cuarentena en Argentina, estábamos comenzando a recolectar la cosecha gruesa, allá en el mes de marzo, y la producción de alimentos en Argentina inmediatamente se puso como una actividad esencial, con lo cual nos permitió seguir adelante. A gran velocidad respondió tanto el sector público como el sector privado, porque el tema era no contagiarse. Y entonces se empezaron a hacer distintos protocolos para ver cómo funcionábamos. Al principio, por supuesto, todos vivimos algunos ruidos y algunos inconvenientes para comenzar la cosecha, pero la cosa fluyó bastante bien yo diría. Tuvimos inconvenientes en los fletes, en algunas ciudades que no podíamos circular, que no podíamos traer insumos, etcétera, en los puertos, en los embarques, en la industria, pero finalmente se fue acomodando, se fueron haciendo los protocolos, etcétera. Y hoy podemos decir que esto sucedió también no solo en la producción de granos, sino también en la producción de carnes, en los tambos, en las economías regionales. Cada cadena se fue ajustando a la realidad. En el mes de abril, frente a esta realidad, en GPS nos planteamos un desafío. Tenemos que empezar a mirar qué va a pasar con el comercio mundial de alimentos y esta nueva realidad. ¿Qué va a pasar? Ustedes dirán, ¿qué es eso con los consumidores? ¿Qué exigencias van a ponernos frente a esta nueva realidad? Es lógico, ustedes hoy cuando compran alimentos, cualquier ama de casa, bueno, se va a cuidar de no contagiarse con esos alimentos, va a tener cuidados de todo tipo, y esto pasa igual en todo el mundo, y pasa también con los consumidores de los países que nosotros exportamos. Entonces nuestra preocupación es que se creen nuevas barreras arancelarias que nos justifiquen trabas al comercio. Y eso incide finalmente, esto que parece lejos para muchos productores, incide directamente en nuestra producción.
Voy a decirles, porque la mayoría no tiene idea de qué es esto de GPS, Grupo de Países Productores del Sur, dos palabras de qué se trata eso. Miren, hace 8 años hicimos una red de instituciones del sector privado. Para darles una idea, por supuesto, en esta red de Argentina está APRESID, está CREA, está las distintas cadenas de los 4 granos, la cadena de carne, las bolsas, los exportadores, bueno, etcétera. Están las principales o muchas de las instituciones argentinas. Y lo mismo sucede en Brasil, lo mismo sucede en Paraguay y en Uruguay. Y todos de estos miembros del sector privado nos planteamos tres temas para trabajar juntos. Primero, de geopolítica de los alimentos. ¿Y qué queremos decir con esta palabra? Queremos decir qué está pasando en el mundo, qué está pasando en los países, qué está pasando en las regiones, los organismos internacionales, con respecto al tema del comercio mundial de alimentos. Los cambios que se están produciendo permanentemente y eso cómo nos afecta. Porque nosotros cuando nos juntamos con una premisa. Nosotros dijimos, si miramos hoy lo que somos los 4 países en conjunto, somos los principales exportadores de alimentos netos del mundo. Cuando hablo de netos es porque hay países que importan y exportan, como Europa, por ejemplo, como región. Pues nosotros somos los más importantes. Sin embargo, no nos conciben así, a veces no negociamos así, nos costó un montón integrarnos, nos costó 20 años cerrar con la Unión Europea y el Mercosur. Entonces el segundo tema que trabajamos es para influir en que nuestros gobiernos logren una mayor integración y podamos mejorar el acceso a alimentos. Y vinculado a todo esto están los temas de cuáles son nuestros sistemas productivos. Y nosotros nos cansamos de insistir que nuestros sistemas productivos cuidan el medio ambiente y la tonelada que producimos en nuestra región es mucho más protectora del medio ambiente que la producida en otras regiones, pero esto hay que demostrarlo, esto hay que llevarlo adelante, etc. Bueno, este es el tema, esto es la red que estamos, son una red de instituciones, no es una nueva institución, es una red que nos juntamos juntos, apoyarnos entre todos y trabajar en estos temas. Y entonces, en este marco, cuando apareció la pandemia, el tema del COVID, es que dijimos, veamos cómo influye en el comercio, pueden aparecer barreras, trabajemos juntos sobre este tema, y se nos ocurrió poner un nombre, alimento seguro. ¿Por qué alimento seguro? Porque es lo que quiere el consumidor. El consumidor quiere saber que su alimento es seguro sanitariamente, y nos parecía un nombre que podía ayudar para esto. ¿Qué hicimos entonces? Hicimos un relevamiento de lo que hizo cada país, porque todo país se organizó, hizo las cosas bien, como las hicimos en Argentina, pero hicimos los protocolos y mucho de esto fundamentalmente lo hizo el gobierno en las distintas formas, y nosotros hicimos todo un relevamiento y finalmente hicimos un seminario con el ICA, en el que participaron los distintos países, vimos qué había hecho cada país, qué estaban diciendo los organismos multinacionales, qué estaban diciendo los compradores y finalmente qué estaban diciendo los consumidores. En este seminario también hicimos una encuesta en cada país para ver en qué estaban y finalmente para plantear una estrategia de qué hacemos como país, qué hace cada cadena y qué hacemos juntos como región. Para darles una idea, el miércoles de esta semana tuvimos la última reunión con los 4 países para empezar a coordinar estos temas como región. Porque, y con esto finalizo, lo más importante es no solo lo que hicimos y lo que hacemos, sino cómo lo demostramos y cómo lo comunicamos, Y eso que cuando empezamos dijimos, pueden haber barreras arancelarias, hace 4 semanas ya empezamos a tener problemas con China. China en nuestros países ya con COVID-free empezó a hacer reclamos que nos hemos ido acomodando. Y todo esto, cuando hablo de todo lo que se hizo, no hablo solo del sector productivo, sino también de la industria de alimentos de Argentina, donde se almacenan, donde se procesan todos los alimentos, y que también hay todos los protocolos que están funcionando. Bueno, con esta introducción lo único que quería ponerlos en tema, porque puede decir, ¿y esto de qué vienen a hablar? ¿Cuál es el tema?
¿cómo me influye a mí, productor? Realmente nos influye a todos, y el comercio de alimentos es clave, demostrar que somos ambientalmente buenos produciendo, y en esto Presid tiene tantos caminos hechos, tanto que positivamente influye en Argentina, que me alegra poder plantear estos temas acá. Así que bueno, lo dejo a Sabine, que le va prolijamente a hacer una buena presentación ahora que saben de qué se trata. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias, Entonces, les vamos a compartir una presentación para ir caminando esta propuesta que tenemos y hemos elaborado a través de GPS con la región, con nuestros principales socios comerciales, que es la de alimentos seguros, ¿sí? Que es ese nombre genérico que Eduardo mencionaba que le pusimos al tema. Lo que es importante mencionar es que no hay evidencia científica de transmisión continua del virus responsable del COVID-19 de animales a humanos a través de la cadena alimentaria, y no existen pruebas de que el SARS sea causante del COVID-19, pueda transmitirse a través de los alimentos. Esto es sumamente importante porque nosotros tenemos que estar seguros y comunicar seguramente que no hay transmisión a través de los alimentos hoy por hoy científicamente demostrado. Pero lo que es importante es informar que puede existir una contaminación, por más de que todavía no existe una vinculación categórica, entre las superficies del entorno o los trabajadores que estén involucrados. ¿Qué pasa? Todavía no hay estudios que demuestren cuál es la supervivencia del COVID-19 en superficie. Entonces, frente a esa incógnita es que empiezan a surgir estos requerimientos de las cadenas de comercialización, fundados en última instancia en eso que comentaba Eduardo, de un consumidor que quiere estarse asegurado de que comprando alimentos y consumiéndolos no se va a contagiar de este virus. Y sobre todo teniendo en consideración de que nosotros como proveedores de alimentos estamos en un cierto desfasaje en la curva de contagio, porque nosotros abastecemos a mercados que ya están transitando la nueva normalidad, ¿sí? Entonces, obviamente, si uno viene de, digamos, si el alimento que estoy consumiendo viene del país que se encuentra en la curva ascendente o en el pico de la pandemia, obviamente surge esa incógnita sobre la transmisión del virus a través de los alimentos. Por esto es que aplicar estrictos protocolos de higiene, tanto para el personal, implementar limpieza adecuada, prevención de contaminación cruzada en todos los eslabones, hasta el punto de transmisión de riesgos, hasta el momento que la mercadería ya deja de ser responsabilidad nuestra como vendedores, es sumamente importante de asegurar y a su vez también después de comunicar. Y en base a esto se fundamenta nuestra estrategia. Pero partamos de esta evidencia, no transmitimos por alimentos el virus, ¿sí? Entonces lo primero que hicimos fue empezar a buscar cuáles son las orientaciones a nivel global respecto de qué hacer frente al COVID-19. Y acá nosotros relevamos la Organización Mundial de la Salud, en donde se va a plasmar sobre todo en lo que es lavado de manos, medidas de higiene respiratoria, distanciamiento social, atención médica ante cualquier tipo de signo, utilización de mascarillas y sobre todo hizo recomendaciones específicas para aquellos países o zonas donde exista circulación doméstica. ¿Sí? Estas son como la ley madre, ¿sí? La orientación madre que nosotros tenemos que considerar al momento de implementar medidas de cuarentena y medidas sanitarias efectivas frente al COVID, las más efectivas que hoy por hoy se conocen. Después, específicamente en alimentos, lo que nosotros hicimos fue relevar la FAO, en donde lo que dice es la importancia de mantener en la contingencia los controles de inocuidad, porque todos aquellos nosotros que circulamos y que efectuamos algún tipo de tarea, aquellos que nos aseguran la inocuidad de los alimentos, también están sujetos a medidas de cuarentena y de distanciamiento social, y por eso es importante de que este tipo de personal esté bajo un paraguas normativo que le permita seguir implementando estos planes de control. ¿Sí? Entonces, a su vez también, la FAO ha hecho recomendaciones específicas para los consumidores, donde obviamente lo que dicen son todas aquellas medidas de higiene que nosotros tenemos que implementar al momento de comprar los alimentos, por esta incógnita que decíamos de la supervivencia del
COVID en superficies o en entornos cercanos. Y a su vez también hace recomendaciones específicas para las empresas que produzcan alimentos, ¿sí? En tanto en cuanto ahí vemos la parte de turnos, la parte de ante la irrupción de un caso, obviamente cómo hacer esa rotación de personal, en cuánto tiempo habilitar las plantas, ¿sí? Todas aquellas medidas que lleven a reducir de alguna manera el contagio. Después, nosotros también relevamos el Códex porque es como el comité madre en lo que es respecto a inocuidad de alimentos y vuelve a hacer, digamos, a hacer énfasis en la implementación de buenas prácticas. Respecto a lo que es la Organización Marítima Internacional, lo que hace hincapié es en reducir la interfaz, digamos, de contacto entre aquella pacotilla o tripulación de transportes internacionales con las terminales portuarias, porque provienen de otra parte. Este virus lo que tiene es el contagio desde afuera. Entonces esto es un poco lo que mencionaba Eduardo, que al principio nos veíamos con buques que tenían que quedarse esperando 15 días a ver si tenía alguien fiebre para que la autoridad portuaria en la Argentina nos deje cargar el buque. Bueno, hoy por hoy lo que se busca es que los personales se mantengan lo más posible dentro de o terminal o dentro del transporte, de manera de evitar esa interfase. Y con respecto a las cargas, lo que se hace son muchas medidas de desinfección y también, obviamente, medidas de monitoreo en las terminales portuarias. Respecto a la Organización Mundial de Aduanas, que se hizo el relevamiento en tanto y en cuanto nosotros queríamos tener un ciclo de vida completo de la mercadería, desde la cuna hasta el consumidor, porque tenemos que responderle a ese consumidor. La OMA principalmente lo que hizo fue intentar centrarse en reducir este contagio y este contacto humano a través de la facilitación del comercio mediante la digitalización documentaria. Lo que ha favorecido, si se quiere, una medida positiva de esta pandemia ha sido que hemos sido capaces de digitalizar y de trabajar con iDocs, con firmas digitales, con documentos a través de correo electrónico, procesos que antes se tardaban años en acordarse, hoy por hoy todo el mundo los empieza a aceptar en tanto en cuanto tienen una justificación sanitaria por detrás. Estos son los tipos de medidas que tienen como una vocación de permanencia más allá de esta pandemia particular, porque ha facilitado el comercio, ha de alguna manera acelerado los plazos. Y respecto de la UNTAC, ha hecho especial recaudo en evitar obstáculos logísticos, un poco lo que mencionaba Eduardo, esto de evitar que existan medidas que en vez de facilitar el comercio, obstaculicen y traben, sobre todo considerando al nivel de alimentos, que es lo que nosotros nos interesa relevar en esta estrategia y quizás plasmar y trabajar proactiva y efectivamente, es un bien esencial, ¿sí? En este sentido, todas estas orientaciones es como el marco normativo al cual nosotros tenemos que ajustarnos, de manera de ser confiables a nivel científico, ¿sí? Obviamente nosotros nos basamos en armar una estrategia desde el punto de vista científico porque nosotros partimos desde la consideración de que los alimentos no transmiten el COVID-19. ¿Cuáles fueron las otras consecuencias que se pudieron empezar a analizar? Es que empezamos a ver un incremento de normatividad pública y privada a nivel de medidas arancelarias. Obviamente, lo desconocido lleva de alguna manera a ciertas medidas de proteccionismo comercial en donde los países, sobre todo con esto de un virus que viene desde afuera, empiecen a cerrar sus fronteras y empiecen a hacer más, complejo el acceso al mercado, ¿sí? Muchas de esas medidas, como nosotros vemos en el último informe publicado por la Organización Mundial del Comercio, tenemos 205 notificaciones relacionadas con el COVID-19, 63 son medidas sanitarias y fitosanitarias y 76 son barreras técnicas al comercio. Muchas de estas tuvieron como un periodo de pico y después empezaron a volver a retrotraerse a la situación inicial, o sea, desaparecieron. La evidencia científica, los periodos de cuarentena, la efectividad de las medidas llevan a que estas medidas retrocedan, ¿sí? Ahora bien, hay que tener en consideración de que estamos volviendo a ver una subida en la curva debido a los efectos del recontagio, ¿sí? Los nuevos brotes, los rebrotes en los países de destino, que de alguna manera eso hace a repensar toda la estrategia de internalización. Entonces, frente a esto surge la necesidad de informar en profundidad a los consumidores de dónde vienen los alimentos que consumen, trabajar sobre todo en la trazabilidad, porque eso es lo que les va a dar seguridad.
¿sí? Lo que no queremos es que nos penalicen a nosotros como, digamos, oferentes de alimentos en función de lo que es la curva del evento epidemiológico que estamos pasando, ¿sí? Y esto es darle transparencia, ¿sí? Y ahí es donde siempre nosotros recomendamos colocarse en el lugar del consumidor final y pensar nosotros cómo nos quedaríamos tranquilos al momento de ir a un supermercado y consumir un alimento, por ejemplo, que viene desde China, cuna, digamos, de donde todo esto empezó, ¿sí? O nosotros comprando un alimento que venía desde Europa en marzo, ¿sí? Entonces, en este sentido es nuestro mejor parámetro. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros? Si nosotros queremos darle respuesta a los consumidores, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Entonces, lo primero que hicimos fue relevar qué es lo que nosotros habíamos hecho en materia público-privada en la aplicación de estas orientaciones internacionales a nuestra práctica productiva. Y acá es donde nosotros vemos que la industria agroalimentaria es considerado por el decreto inicial de la cuarentena y el distanciamiento social como esencial, con lo cual nosotros estamos amparados para seguir produciendo, y el comercio exterior es visto como una actividad impostergable, o sea que también sigue funcionando, obviamente con los requerimientos específicos que nosotros tenemos. Ahora bien, a nivel de Ministerio de Agricultura, junto con el sector privado, hemos desarrollado determinados protocolos productivos, tomando estas orientaciones internacionales, tanto en alimentos y bebidas, como en apicultura, lechería, pesca, ganadería, plantas frigoríficas, aves y porcinos, ovinos y nueces, ¿sí? Si no existiese un protocolo, digamos, particular, sí tenemos este protocolo paraguas de alimentos y bebidas donde podemos insertarnos. Estas guías repasan todas las prácticas de seguridad, repasan la implementación de comités, planes de contingentes ante casos sospechosos o casos positivos. Tienen implementado un sistema de auditoría de salud competente a nivel local y provincial, no existiendo, si se quiere, después vamos a ver muy claro quién es, pero, digamos, trabajamos con una verificación a nivel local y provincial, y existen medidas de autocontrol y autosuspensión junto con un trabajo de SENASA mediante informes semanales, ¿sí? Porque muchas veces es importante no ser listados de los registros internacionales y implementar medidas de autocontrol donde yo digo, ante una presencia de un caso, ante que yo vea cómo voy a reimplementar mi funcionamiento ante un caso sospechoso o ante un caso positivo, tomo todas las medidas necesarias y para no complicar el mercado de comercialización, el canal de comercialización, yo me abstengo de comerciar por ese tiempo hasta tanto me ajusto. ¿Sí? Eso es mostrar conformidad y mostrar una buena práctica. Como esto no solamente tiene injerencia en la superficie, la contaminación por las personas que puedan contagiarse en el ámbito productivo específicamente, nosotros también relevamos cuáles son los protocolos que se han elaborado con una sinergia público-privada, también con el Ministerio de Transporte. Y acá tenemos protocolos específicos en la distribución, tanto en el transporte de cargas como en los puertos, ¿sí? A transporte de cargas se han elaborado corredores seguros, tanto nacionales como internacionales, postas sanitarias y de descanso, y condiciones que tienen que implementar los conductores, sobre todo considerando que a nivel nacional nosotros tenemos zonas distintas, fases distintas, ¿sí? De estos temas, digamos, de la cuarentena, si no es lo mismo. Entonces, como tenemos circulación por estas fases distintas, tenemos que asegurar el no contagio en el transporte mismo. Y después, con respecto al transporte fluvial, marítimo y lacustre, se han elaborado protocolos específicos para cada uno de los puertos en esto de reducir la interfase y el contagio entre el medio de transporte internacional y la terminal portuaria. De esta manera, nosotros tenemos una total cobertura a través de protocolos armonizados a las orientaciones internacionales desde la producción, desde la cuna, hasta pasando por el transporte, digamos, interno, hasta el puerto internacional. O sea que esto sería nuestra base científica sobre la cual nosotros nos tendríamos que parar para informar al consumidor final. Acá lo que nosotros hicimos una vez teniendo este panorama fue hacer este seminario que les contaba Eduardo, que hicimos junto a ICA, y lo que nosotros hicimos fue una encuesta a todos los participantes, en donde lo que nosotros
pudimos ver en ese primer pantallazo en junio, con lo cual esto también tuvo ya su desarrollo, en donde existen, primeramente, quizás no todos estén implementando con la misma rigurosidad los protocolos, después que no tengamos un sistema todavía tan identificado de auditoría de esos protocolos, por más de que yo les puedo decir que la foto desde junio hasta actualmente ha fortalecido a las autoridades locales y provinciales en la verificación de protocolos, y después, obviamente, hay que profundizar a nivel nacional los sistemas de trazabilidad, porque no todos pueden informar al consumidor exactamente de dónde provienen esos insumos que están en el bien final. Y esto es, para la transparencia, fundamental. Y después, en ese momento en junio, que ahora lo vamos a ver, es que empezaron a surgir demandas privadas específicas respecto de este COVID-free, ¿sí? De saber realmente que no existe contaminación a través de entornos cercanos. Con lo cual, es importante tenerlo como una primera vista para hacer de alguna manera una identificación sobre lo cual nosotros tenemos que trabajar, y es lo que nosotros levantamos en nuestra estrategia. Contándoles un poco ya más la foto de hoy y la última reunión, como contaba Eduardo, que mantuvimos el miércoles, lo que nosotros podemos decirles es cómo están trabajando Brasil, Uruguay y Paraguay. Brasil tiene protocolos implementados en agroindustria, tiene un plan de control y mitigación de riesgo elaborado con el Ministerio de Agricultura, Salud y Economía, tiene procesos de autosuspensión de plantas frigoríficas y tiene un fiscal agropecuario que coordina como 30 autoridades de control y verificación de estos protocolos. En Uruguay, que obviamente ha sabido superar el evento epidemiológico de manera más rápida, tiene protocolos en todas las cadenas, pero es coordinado ya más por la Unión de Exportadores de Uruguay, con algún tipo de control de la Autoridad Sanitaria Nacional y también con medidas de autocontrol. Pero nos pueden decir que hoy por hoy no tienen casos positivos internos de las plantas productivas. En Paraguay existen protocolos en toda la cadena con trazabilidad y también tienen plantas hoy cerradas porque está esto, la limitante ante casos de COVID, ¿sí? De quizás no tener tanta rotación de turnos, ¿sí? No es tan fácil de repente dividir nuestra planta de una planta frigorífica en turnos indefinidos ante presencia de COVID-19, sabiendo que los operarios no viven adentro de las plantas, sino que también tienen una vida social que por más medida de cuarentena puedan contagiarse a pesar de todas las medidas que nosotros tomamos. Lo que es importante mencionar, que ahora lo vamos a levantar y por qué, es que Paraguay no exporta directamente a China. ¿Y por qué mencionamos China y por qué es tan importante? Porque quien ha empezado a pedir estos requerimientos de COVID-free ha sido China. ¿Por qué? Porque no quiere volver a pasar por lo mismo que pasó. Entonces, cuando empezó a existir algún tipo de rebrote en Shanghái, lo primero que empezaron a ver y a observar es el salmón importado de Europa. Después empezaron certificaciones de COVID-free para la soja en Argentina. Después vimos la semana pasada pollos importados de Brasil. Hoy vemos también que se trabaja, o sea, hace unas semanas lo veíamos en Argentina en plantas frigoríficas de carne. Hoy lo está pasando Brasil con las plantas frigoríficas de carnes. Ecuador lo vio con el camarón ecuatoriano. Con lo cual, no es que no existen los requerimientos empezaron a aparecer y quizás estos requerimientos no tengan una base científica muy, muy fuerte, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que empezar a ver es que, por ejemplo, en Europa lo que se empiezan a hacer las certificadoras es esos certificados, esos protocolos, a certificarlos, ¿sí? O sea, ellos quieren una tercera independiente que nos empiece a solicitar, digamos, que nos empiece a auditar esa implementación. Y esto es algo que seguramente lo veamos a nivel de nuestros compradores que empiezan a solicitar este tipo de certificaciones. Los hábitos de los consumidores después de esta pandemia, todos los estudios empiezan a demostrar que no van a ser los mismos, vamos a transitar una nueva normalidad. Y desde este punto internacional, digamos, desde el comercio internacional, nos tenemos que empezar a ajustar a este nuevo consumidor y darle ciertamente su respuesta. En este sentido, no es una demanda puntual de la cadena agroalimentaria específica. No vamos a ver que el COVID-free es algo específico de alguna punto, algún eslabón de la cadena, sino que lo que se busca es una implementación de prácticas, ¿sí? De control y de mitigación de riesgo. Y no se puede identificar hoy como una demanda o un estándar público, porque cuando surgió todo esto del COVID-free de China, uno decía, bueno, a ver, ¿qué autoridad me lo está pidiendo? ¿Bajo qué norma técnica? O sea, ¿qué fundamento tiene para pedirme cuando hay un bien que está circulando más de 45 días de llegar de puerto de origen a puerto de destino? ¿Y cuál es la supervivencia de que eso no se contagió en la terminal en China?
¿sí? Entonces, de alguna manera son cosas que nos empezamos a intentar de interpelar para entender la dinámica, y lo que tenemos que tener en cuenta es que no son estándares públicos, o sea, no tienen un fundamento en la autoridad de aplicación en los destinos, sino que son más bien quizás demandas privadas de las cadenas de comercialización que está basada específicamente en información que demanda el consumidor, que está ávido de información en la prensa. Entonces, si de repente le aparece una noticia de que uno tiene 100 y pico de plantas paradas en Brasil por caso de COVID positivo, entonces obviamente ellos van a empezar a demandar a su cadena de comercialización información al respecto. Por eso, como decía Eduardo, es tan importante en tema de acceso a mercados dar transparencia, mejorar las prácticas, que son nuestros protocolos, que es nuestra guía, y a su vez también comunicar, informar al consumidor, darle toda la información de manera sencilla y clara para que estén tranquilos. Y ahí surge nuestra estrategia pública o privada de alimentos seguros a nivel regional. Primero, tenemos que mantener actualizados los protocolos sanitarios, ¿sí? El evento epidemiológico es dinámico. Hace unos días estábamos hablando sobre una posibilidad de recontagio. Bueno, obviamente hay que empezar a implementar medidas respecto a esto. Si existiese un recontagio, ¿cómo actuar? Segundo, fortalecer el sistema provincial municipal de verificación y auditoría de protocolos, porque lo que nosotros necesitamos es una implementación efectiva de estos protocolos en todas las plantas, porque lo peor que podemos hacer es comunicar algo que no estamos haciendo. Entonces, si nosotros decimos que tenemos protocolos, esos protocolos hay que implementarlos y hay que trabajar en una sinergia público-privada, porque son quienes serían nuestros verificadores in situ de la implementación de los protocolos. Y después tenemos que generar un sistema de notificaciones intraindustria, tenemos que trabajar con inteligencia comercial. Si empezamos a recibir algún tipo de demanda de nuestros compradores, tenemos que empezar a considerar ciertamente de informarnos entre nosotros para responder todo de la misma manera, porque lo que nos va a dar esto es va a fortalecer nuestra respuesta. Si nosotros respondemos, uniformadamente, obviamente la percepción de nuestros canales de comercialización va a ser distinta. Después es desarrollar de manera conjunta entre el sector privado y público una acción de comunicación internacional, regional y nacional. Acá tenemos muchos planos a los cuales atacar. Nacionalmente es porque nosotros seguimos vendiendo alimentos en el mercado doméstico y el consumidor sigue abasteciéndose en los supermercados y sigue haciendo esa práctica de rociarse más o menos en alcohol al 70% cuando vuelve del supermercado, y limpiamos todo, no sabemos muy bien para qué, pero lo hacemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es informar a nuestro consumidor, que no es menor en nuestra balanza comercial. Después, a nivel regional, tenemos que empezar a salir a fortalecer nuestra comunicación en tanto y en cuanto, yo ahí les mencionaba que Paraguay, por ejemplo, no exporta directamente a China, pero no importa que no exporte, porque Paraguay, de alguna manera son insumos de nuestra producción también. Entonces, la trazabilidad tiene que ir acompañada de una información hasta la cuna. Entonces, por eso es importante trabajar como región, porque nosotros estamos muy integrados en nuestro abastecimiento internacional. Y después, obviamente, de manera internacional, y aquí recojo prácticas que hayan empezado a implementar algunos organismos argentinos, como por ejemplo, nos hemos enterado que empiezan a trabajar en redes sociales mismo en China, para informar directamente al consumidor y saltear una prensa muy ávida de información, quizás si se quiere, sin control, sin doble chequeo de la cantidad de casos o si hay contaminación por alimentos o no, que de alguna manera complican el mensaje final, porque una vez que el consumidor recibe un tipo de información, es como eso de volver con el chisme para atrás, es muy difícil de correrlo. Entonces tenemos que trabajar directamente sobre nuestros consumidores. Para eso, la propuesta que estamos elaborando con Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina es trabajar con nuestros agregados comerciales agrícolas a nivel internacional, en los diferentes principales mercados de exportación, empezar a buscar una comunicación muy sencilla, muy breve, actualizada de la información respecto de cómo la industria está trabajando seriamente en la materia. Después es necesario participar activamente en los foros internacionales. Nosotros no podemos dejar de que alguien nos cuente cómo tenemos que hacer las cosas. Nosotros producimos alimentos y es indispensable, como pasa en casi todas las materias, que, como decía Eduardo, nos empiecen a tomar en consideración, y para eso hay que participar.
participar y participar. Y acá recojo una práctica que, por ejemplo, hizo Chile, ya en junio, ya había presentado notas precautorias respecto de que no existe transmisión del virus por alimento. Lo habían hecho en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Y estos son statements que son importantes dejar claro y dejar precisos, porque si no nos empiezan a contar una historia que no es la que estamos viviendo. Y después, por último, es imprescindible, digamos, es muy importante que a nivel de región empecemos a coordinar un trabajo regional en donde empecemos a analizar la implementación y la uniformidad de nuestros protocolos y cómo le vamos dando respuestas a este fenómeno epidemiológico particular y a epidemias o pandemias que se puedan plantear de acá en adelante, porque sabemos que esto es algo que tiene vocación de pertenencia y ya empiezan, digamos, los consumidores, es algún tipo de información que en el mediano plazo van a seguir solicitando. Y acá es donde nosotros, nuestra propuesta fue empezar a trabajar en el CAS, en el CBP, que es el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, específicamente ahí porque hoy por hoy lo que vemos es una mayor demanda en lo que es la cadena, digamos, de carnes específicamente. Es la irrupción que hoy más estamos viendo como más actual, pero sabiendo que esto puede ir transitando diferentes cadenas y por eso el CAS es importante mencionarlo, el Consejo Agropecuario del Sur, como un organismo que nos permita dar esa mirada integradora, ¿sí? Un diálogo, una discusión, una articulación y sobre todo entendiendo que la inocuidad es una prioridad del CAS hoy por hoy. Así que, de alguna manera, es esto, ¿no? Trabajar en esta estrategia público-privada, no se puede trabajar los privados solos, no lo pueden trabajar los públicos solos, es necesario abordarlo a nivel de región y es necesario trabajar en mejores prácticas y a su vez también en comunicación respecto a la temática, orientándonos a darle respuesta y seguridad a un consumidor final que está inmerso en esta pandemia. Así que por ahí fue el trabajo y la presentación del trabajo, Luciano, y bueno, cualquier duda estamos a total disposición. Bueno, muchas gracias Eduardo y Sabine, la verdad que muy claro en Eduardo en contextualizarlo en lo macro y Sabine puntualizando un poco más. Le voy a empezar a comentar, si bien algunas de las preguntas ya las estuvieron comentando, pero por ahí para puntualizar un poco más. La primera que llega dice, ¿cuál es la mejor herramienta para poder demostrar la calidad de la materia prima que sale del lote? Cualquiera de los dos que quiera aportar. Ok, perfecto. Mira, la calidad no estamos hablando. Acá estamos hablando de un tema específico de contagio por un virus. Y que ya sabemos que el alimento no contagia. Y ni hablar, si hablamos de un lote, me imagino que me estás preguntando por una soja, un girasol, un sorgo, etc. Sí, calculo ir apuntado a eso. Que todo eso no va a ir a consumo humano directo, salvo que sea harina de trigo. A su vez va a pasar. Así que la posibilidad de contagio es muy baja en este tema. Tu pregunta está más vinculada a otro gran tema, que es el tema ambiental. Nosotros, insisto, producimos alimentos desde nuestros países que, por ejemplo, con el tema de las emisiones de carbono, por tonelada de alimento producido en tu campo, si haces un sistema adecuado, con rotaciones, con siembra directa y si es posible con cultivo de cobertura, estás haciendo un alimento muy sustentable y mucho más sustentable que Europa, mucho más sustentable que África o que Asia. Bueno, y eso también es otro desafío que es para otro panel, no es pero bueno, son las cosas que nos pasan. Nosotros hacemos las cosas bien y acá estamos haciendo las cosas muy bien en el tema del coronavirus, pero no solo hay que hacerlo, hay que demostrarlo, hay que mostrarlo y sobre todo hay que comunicarlo. Porque esto, como el tema ambiental, tiene muy mala comunicación. Y esto recién empieza. Yo agradezco a Presid la oportunidad de estar hoy acá. Porque esto, la verdad que estamos preocupados por nuestros temas, pero ya nuestros consumidores de Argentina empiezan a preocuparse por estos temas. Y ni hablar los consumidores de después. Entonces este tema, que hoy parece incipiente, va a ser cada vez más importante tenerlo en cuenta. Como decía Sabine, post pandemia,
va a haber requerimientos y tenemos que tenerlos en cuenta. Así que creo que esto más o menos para la pregunta está. Bueno, fenómeno, Eduardo, muchas gracias. Otra dice, ¿cuáles son los requisitos que se pedirán para ingresar con la materia prima argentina en Europa o China? Bueno, eso es un poco algo que estuvo comentando Sabine. Sí, sí. O sea, la idea es que todavía es muy incierto lo que se pide, no lo podríamos listar. Lo que ellos dicen, y por ahora como está respondiendo los exportadores, están, digamos, adjuntando los documentos comerciales, una nota anexa en donde están adjuntando los protocolos que están implementando y están haciendo una declaración jurada de que en función de la implementación y verificación de estos protocolos, al momento de carga del bien en el transporte internacional o en el punto de transmisión de riesgo, según cómo esté cerrado el contrato, no existe presencia del COVID. Nosotros lo que no podemos, de vuelta, es como muy incierto porque estamos trabajando ni siquiera en una contaminación del alimento, sino es si el COVID está presente sobre la superficie cuando lo termina de recibir el comprador. Y yo ahí te puedo decir, si no sé, si el despachante o si el operador de aduana lo tocó en destino y el señor tenía COVID y de repente en el estudio que estén haciendo, que tampoco es que nosotros sepamos qué tipo de estudio están haciendo, le da positivo, que sabemos que también se trabaja mucho con falsos positivos, yo no le puedo decir de dónde es que está el contagio. Lo que yo puedo decir es que hasta que yo tengo control de mi mercadería implementando los protocolos, yo puedo asegurarte de que está COVID-free. Ahora, lo que están haciendo los operadores son esto, ¿sí? Pero bueno, acá hay mucho de incógnita. Todavía no hay una norma específica donde uno pueda decir. Pero, por ejemplo, ya hemos recibido información de certificadoras que te certifican COVID-free en alimento. Y nosotros a eso nos oponemos bastante porque no existe el COVID en el alimento. Existe en el entorno y en las superficies cercanas. Entonces, bueno, por eso es importante tener muy uniformada la práctica y muy conocida y adjuntarlo en los contratos de compra-venta de manera de no surgir. Una vez que los exportadores presentaron este tipo de información, lo que pasó fue que saltó de sector, ¿sí? No le pedía más a los granos, vamos por los pollos. Cuando los pollos responden, vamos a los chanchos. Cuando los chanchos, o sea, por ahí lo estamos viendo. Brasil hoy por hoy, que concentra más del 40% de sus exportaciones a China, lo está sufriendo. Y fue la última reunión que tuvimos el miércoles, donde están todos ciertamente viendo que esto es un sinfín de demanda que si no empezamos a actuar y a comunicar, no tenemos respuesta. Yo quiero agregar una cosa. Me parece que lo que hicimos con este trabajo es tratar de adelantarnos para que si ya no actuar como reactivamente, bueno, ahora me reclaman, me suspendieron los embarques y ahora voy a decir algo. Entonces, si podemos adelantarnos, incluso si podemos comunicar antes, es una forma yo entiendo que es un tema nuevo para todos, pero creo que es importante para el comercio que finalmente va a repercutir en la colocación de nuestros productos en los precios en el campo. Entonces, es re importante y ni hablar para las economías regionales. Sí. Bueno, aquí es un poco relacionado también con esto, dice, teniendo en cuenta el aumento de los costos que traerá la trazabilidad exigida por COVID, ¿creen que el Estado debe apoyar a todos los actores de la cadena de alimentación para poder cumplir con las mismas? A ver, es un desafío inmenso, no lo sé. Lo que es seguro que esto es una articulación público-privada. Nosotros nos estamos adelantando del sector privado, pero esto hay que articularlo con el gobierno. Los mayores costos, me parece que para el productor en el campo, el productor de granos, sobre todo algo en carnes, es poco, porque no hay mucha diferencia en lo que se está haciendo ahora y lo que se hacía antes de la pandemia. Pero sin la industria, una industria que está procesando, imaginémonos un frigorífico, que son los que tienen hoy todavía más conflictos, sí, y tiene personal que tiene que cuidar y algunos que se contagian y cómo hace para seguir funcionando y no tener que cerrar el frigorífico, sí hay mayores costos. Y en distintos puntos de cadenas hay mayores costos, en los fletes, en los barcos. Cuando teníamos un barco parado 15 días, ¿saben lo que cuesta cada día de barco? Y eso hasta ahora no ha repercutido tanto en precios, pero puede repercutir
y hay que ver, bueno, en esta crisis de país económica que puede apoyar el gobierno en esto, pero por lo menos es seguro que es una estrategia público-privada que hay que trabajar juntos. Yo ahí completo un poco lo que dice Eduardo, que en comercio siempre existen dos términos que se contraponen. Uno puede convertirse en un obstáculo o uno puede convertirse en una facilitación. Lo que nosotros buscamos con esta estrategia es generar, digamos, medidas de facilitarlo. Facilitarlo significa presentar los protocolos, facilitarlo significa trabajar con el sector público, donde después de que entendieron que no era necesario tener un buque parado 15 días o después de implementar postas sanitarias, se podía seguir recorriendo y no había posibilidad de contagio. O sea, acá existe mucho de eso, de actuar proactivamente de manera efectiva para que esto siga funcionando normal dentro de esta nueva normalidad, digamos, ¿no? Que a todos estamos circulando. Y además en lo proactivo te permite, si vos demostrás esto, acceder a mercados que no tenías, ampliar nuestras exportaciones, no cerrarlas. Yo creo que es al revés. Y esta oportunidad está, porque esto que nos pasa a nosotros le pasa a todos los países exportadores. Muy bueno, el vaso medio lleno. Otra dice, la cadena ganadera porcino-ovina tendrá mayores restricciones o controles por COVID. Dice, si tendrá mayores controles en comparación con la de los cereales, bueno, un poco de lo que veníamos hablando. Es cierto, es totalmente cierto. Por eso nos hemos concentrado, porque es tan amplio el tema. Imagínate que esto afecta desde la exportación de una botella de vino a una naranja o el jugo de limón de Tucumán. Entonces, es re amplio. Todas las cadenas se ven de alguna forma afectadas. Pero la cadena de carnes, especialmente pollos y cerdos, es un tema, sí. Por eso estamos concentrando primeramente en este tema. Además, son plantas que tienen un alto número de operarios dentro de las plantas frigoríficas y bueno, cuanta más cantidad de gente vos tengas, más complejo se hace implementar las medidas de distanciamiento y de higiene. Entonces, nada, es más complejo, por eso nos contaba el caso de Paraguay el otro día de que tiene una planta parada, frigorífica, por un caso de COVID, porque no tienen capacidad de reponer turnos. Entonces, y de limpieza y de reapertura, o sea, nada, es complejo, es muy complejo, pero es una realidad que digamos, que vino para quedarse, lamentablemente, y nos tenemos que acostumbrar para hacerlo lo más dinámico posible. Y también yo te diría que la producción en el campo de planta en cerdos y en aves también es mucho más intensiva que producir en el campo cereales y oleaginosas. Entonces, también ahí es más complejo. Cuando lo mires es más complejo. Sí, sí, sí. Bueno, otra dice, además de la elaboración de protocolos, dice, ¿existe algún proyecto de colaboración pública-privada para poder implementarlos? Bueno, la parte de los protocolos fueron elaborados de manera pública-privada. O sea, todos estos protocolos productivos que enunciamos fueron elaborados entre el sector y, digamos, Agricultura, con SENASA, con el INTA, con el INTI, en función de los requerimientos específicos de cada sector. El protocolo hoy por hoy dependen de digamos, nosotros tenemos como Autoridad Pública Nacional de Implementación el Ministerio de Salud, que tiene competencias delegadas en jefatura de gabinete. Y jefatura de gabinete es una delegación de competencias a nivel de gobierno provincial y luego municipal. Entonces, lo que hacen las autoridades locales hoy por hoy es cuando vos querés reabrir tu planta o seguir trabajando ante etapa de cuarentena, te van a solicitar la implementación de un protocolo. Y ese protocolo lo que hace es que ante la existencia de un caso de COVID, ¿sí?, de algún operario o de algún externo que visite la planta, vos le vas a tener que, digamos, informar al Ministerio de Salud, ¿sí? Y entonces el Ministerio de Salud es el que le va a pedir a la autoridad local o provincial que verifique que se hayan restablecido las condiciones para poder volver a operar en esa planta o en ese establecimiento. Eso es lo que hoy por hoy es la sinergia, por eso es una sinergia público-privada, porque vos necesitas, vos como privado implementarlo, pero necesitas a alguien que te diga que lo estás haciendo adecuadamente. Lo que nosotros observamos es que en Europa, por ejemplo, algunas cadenas de comercialización están pidiendo un reaseguro más de un tercero independiente objetivo
a través de una certificación. Eso hoy por hoy todavía no lo estamos viendo, pero ese tipo de certificaciones generalmente cuando lo establecen los compradores son ellos mismos los que te lo terminan pagando, digamos. Pero bueno, eso es lo que es la práctica hoy por hoy. Yo quiero agregar una cosa más. Nosotros, como le dije, en la red de GPS están las distintas cadenas, las distintas instituciones. Entonces, en el tema carnes, está la mesa de carnes, por empezar, que está trabajando este tema, y específicamente el IPCBA, que es un organismo muy importante, donde están todos y donde está la industria, están trabajando. Lo mismo sucede con los lácteos, lo mismo sucede con el sector avícola. O sea, y están trabajando, quiere decir que estas cadenas están trabajando con el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales, para ir adecuando a esta realidad. O sea que esto es un poco para tranquilidad, que no es que no se está haciendo, se está haciendo, estamos tratando de coordinar a todas las cadenas en una acción conjunta y a nivel regional también. Pero se está trabajando bastante bien, y esto claramente es público-privado, fundamentalmente público, pero como afecta a todos, como sector privado también se está trabajando en conjunto. Bueno, fenómeno. Muchas gracias, Eduardo y Sabine. Creo que, bueno, por ahora no llega ninguna pregunta más, pero como miembro de regionales de APRESID y alguna, he participado también en lo que es alguna certificación de la certificación que tiene APRESID. Creo que está bueno tener en conocimiento que por ahí muchas veces lo que pasa es eso, tener la incertidumbre de lo desconocido, pero conociendo las medidas que uno tiene que implementar y llevar a cabo, se puede demostrar que lo que uno produce no tiene, o sea, tiene un riesgo, pero no perjudicable. Si quieren agregar algo más, adelante, y si no ya estaríamos cerrando. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente a PRESID porque nos permite comunicar estos temas. Estos temas fue todo, calculen que empezamos en marzo a ver de qué era eso de estar en una cuarentena y de lo que estamos hablando hoy. Todo se precipitó a una velocidad inmensa. Entonces, entiendo perfectamente que el productor, todavía estos temas del comercio internacional, sobre todo el productor en el campo, está muy lejos de él. Pero realmente se está actuando, están actuando las cámaras, las instituciones, el gobierno, y yo le digo también como región, para tratar de que esto, cuando nos toque como productores, haya toda una cadena, porque si no nos vamos a enterar el último día frente a reacciones que no se pueden colocar productos, etc. También está influyendo mucho en el comercio para algunos productos, los cambios en los consumos que ha traído la pandemia. Hoy, por ejemplo, el sector lácteo va a quedar un stock importante sin colocar, y hay países en el mundo que están tirando la leche directamente por caídas de consumo. Ha afectado, o sea que una cosa es decir que el general funciona, pero hay cosas específicas. Cuando hoy matamos una vaca para exportar, pero el cuero también es de parte, y cayó el consumo de cuero fuertísimo. Mientras que si vemos milanesa o bola de lomo, tiene una demanda altísima. Bueno, entonces, y es una misma vaca que produce eso. Entonces, hay también algunos desajustes entre el tema de la pandemia y el tema de los productos que afectan también al sector agropecuario. Por supuesto que si lo comparamos con el sector hotelero, estamos fantásticos. Nos afectó mucho menos la caída, ¿no? Pero realmente también hay estas cosas que están afectando hoy el comercio y que lo estamos recibiendo como productores. Así que creo que se está trabajando bien, tratando, sobre todo el sector privado está influyendo mucho en estos temas. Así que bueno, gracias a PRESID por esta posibilidad. ¿Sabine? Muchas gracias. Sí, bueno, reforzar un poco eso. Primeramente agradecer por la participación en el sentido de poder darle difusión a esto. Cuando lo empezamos a pensar con Eduardo era como una
una idea de una llamada de un viernes a la noche, donde decíamos, esto no empezará por acá, ¿dónde lo estamos viendo? Fue un trabajo que empezamos tal cual, cuando empezó la cuarentena, y que los mismos hechos nos iban de alguna manera reforzando que lo que estábamos haciendo era exactamente lo que pensábamos que se iba a venir. Cuando hicimos el seminario en junio, un representante de una organización de consumidores de España nos decía, es la primera vez que veo a América Latina trabajar a la par que nosotros y no por detrás, y eso fue algo que a nosotros nos reconfortó mucho, porque dijo, bueno, por primera vez estamos a tiempo, que no es menor. Nos pasa con los temas de sustentabilidad que muchas veces los agarramos por detrás, y los agarramos ya con datos que es muy difícil revertir. Acá lo que queremos hacer es trabajar realmente sobre datos nuestros, participar en el debate y de manera proactiva y efectiva, digamos, plasmar nuestra realidad productiva. Si nosotros con todo lo que venimos haciendo, que no era lo que nosotros inicialmente pensábamos que nos íbamos a encontrar, hemos encontrado un montón de buenas prácticas que bien implementadas se pueden adjuntar un contrato de compraventa y hacer que esto sea como una digamos, como, bueno, una adicional de información que le tuvimos que dar. Y no que se transforma en una bola de una medida arancelaria tan grande que ya no sabés por dónde agarrarla y donde de repente nos vamos a tener que disfrazar de astronautas para poder entrar al campo, ¿sí? Para dejar tranquilo a una certificación. Entonces, nada, yo creo que por ahí viene por participar, viene por implementar y sobre todo por trabajar de manera público-privada para tener la mejor respuesta. Bueno, fenómeno, la verdad que muy, muy esclarecedor y muy interesante. Bueno, muchas gracias Sabine, muchas gracias Eduardo, y bueno, seguimos los últimos minutos del Congreso en este día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.